que esto se considera caza aborigen. Un cachalote se acerca a los 40.000 kilos, incluso 50.000 kilos. Aquí es todo con la fuerza del ser humano. Es una profesión realmente peligrosa. Who want to be a whale hunter? Bueno, pocas veces me habéis visto en camisa y hoy la llevo porque es un día muy especial. Estamos asistiendo a una ceremonia aquí, al lado del mar, así que antes de nada, bienvenidos a Lembata, una isla desconocida, una isla remota, ubicada en Flores, Indonesia. En sí es un lugar paradisíaco, de selvas, de muchos volcanes, algunos incluso en erupción. Playas vírgenes, arrecifes de coral, de los coloridos, de los increíbles, pero esta isla es famosa, es conocida por otra cosa que nada tiene que ver. Eso sí, la población, al igual que en todas las islas, está fuertemente conectada, tanto ellos como su alimentación, con el mar, con los océanos. Y por aquí podéis ver ya algunas pistas, algunas evidencias. Estos grandes macizos blancos que veis no son rocas, no son corales, son huesos enormes. ¿De qué? Bueno, esta isla es reconocida, es famosa porque aquí se cazan ballenas, además de otros gigantes marinos, pero se cazan de una forma completamente rudimentaria y tradicional. Es un método de caza que prácticamente no ha variado desde hace más de 600 años. Barcas de remo, se las mata, se las caza con arpón, un arponero. Estamos en La Malera, un pequeño pueblo de poco más de 1000 personas al sur de la isla de Lembata, y esta es la propia comunidad de balleneros. Probablemente nos encontremos con la última comunidad de cazadores de ballenas tradicionales en el mundo entero. Ahora mismo lo que tengo tras de mí es un ritual, una ceremonia, un rezo por los caídos en la mar, por los familiares, por los amigos muertos en la mar. Memohon ampun atas segala salah dan dosa kepada hamba-hambamu yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka ikut bangkit bersama Kristus. Vaya misa que vivimos ayer con momentos bonitos, momentos emocionantes, en recuerdo, en memoria de los muertos, de los difuntos, de las diferentes familias, de este pequeño asentamiento cazador de ballenas, de los caídos en el mar. Y hoy amanecemos a las 6 de la mañana bien tempranito porque hay una segunda misa, una segunda ceremonia. Hoy es un día muy importante para toda la localidad. Bueno, este día tan especial se va terminando. Antes de nada, estamos por aquí con Aníbal, otra aventurita. Hemos estado viajando en diferentes lugares de Indonesia al mismo tiempo, pero sin encontrarnos, y ya por fin dijimos, de Lembata no pasa. Quiero hablaros un poco de lo que sucede aquí, en este lugar tan único en el mundo, en el que podemos encontrar escenas realmente impactantes. Primero de nada, lo habréis visto, son profundamente cristianos, con este tipo de misas, de ceremonias aquí siempre con los curas, con las monjas, pero sí que tiene una espiritualidad bastante especial con el mar y con los océanos.
Como ya sabéis, hoy ha dado comienzo, hoy es el día que comienza la temporada de la caza de la ballena, que en sí suele ser el cachalote. Cazan los cachalotes. Dura unos 6 meses, dura medio año más o menos, pero hay otros animales que pueden cazar también durante el resto del año. Los delfines, las mantarrayas, también los tiburones ballena. Hoy mismo, que es el primer día que estamos aquí en la playa, ya que ayer llegamos tarde, casi por la noche, han sacado una mantarraya bastante grande y después 2 mamíferos grandes que aquí les llaman delfines. Yo tengo una cierta duda de si hay aquí una especie de delfín que yo no conozco, parece algo así como unas falsas orcas, en concreto son 2. Y esta es la escena más normal y más icónica de aquí, de esta playa de La Malera. A este tipo de animales que no son ballenas sí que pueden salir a su caza con lanchas de motor. Sin embargo, para las ballenas está prohibido, tienen que ir tras ellas a remo. Obviamente no se ven ballenas todos los días, son bastante difíciles de avistar y además tienen que seguirlas con la fuerza de sus brazos, con los remos, y esto hace que la mayoría de las ocasiones se les escapen. Adicionalmente está prohibido cazar tanto a las crías como a las hembras embarazadas o aquellas que estén en el juego de cortejo. Y es que Aníbal acaba de decir algo realmente interesante, el tema de que son difíciles de avistar. Aquí solo hay una forma de avistar a estos grandes animales: el ojo humano. No hay más tecnología. Las embarcaciones de madera, a remo, el arponero es un gran arpón de bambú con cabeza de metal, con cabeza de hierro para saltar al agua. Cero tecnología, aquí es todo con la fuerza del ser humano, con el esfuerzo del ser humano. Y esto está relacionado con el siguiente tema: ¿por qué se permite? ¿Por qué se está permitiendo matar animales que están protegidos, súper protegidos en el resto del mundo? ¿Por qué esto se considera caza aborigen? ¿Cuál es la diferencia? Esto es un grupo étnico que, bueno, este es su modo de subsistencia. Las cazan con unas técnicas muy rudimentarias, como ya digo, y además no es ningún comercio internacional, se caza lo que se necesita, porque esta carne, estos animales nunca salen de la isla, son para estos poblados o anteriormente, hace tiempo, para hacer intercambios, trueques con los poblados de las montañas. Les subían animales del mar para tener frutas y verduras de las montañas. Entonces ya está por ahora, no me quiero adelantar. Mañana sí que sí se abre la veda. Vamos a estar aquí en la playa desde el amanecer y nuestra misión es salir al mar. Las embarcaciones dicen que son peligrosas, inestables, son muchas horas en alta mar, pero eso hemos venido, así que vamos allá. Amanece y nos encontramos ya navegando con los pescadores, o mejor dicho, con los cazadores. Vamos en una lancha con motor en este caso, así que ya sabéis el animal que no vamos a cazar. Son, como digo, profundamente cristianos, entonces el arponero, que es el que va adelante en la proa, es el encargado de santiguar con agua bendita, digamos, agua que coge del mar y la lanza al resto de marineros. Lo acaban de hacer en estos momentos mientras que rezaban. Han parado el barco, han rezado, se han santiguado y continuamos con la cacería. Estas embarcaciones, aun siendo la de motor, porque la de remo tiene que ser peor todavía, pero aún la de motor es súper inestable, entra agua continuamente, súper inestable, su flotabilidad tampoco es, digamos que el mar hoy está plato, o sea, hay un mar perfecto, hay un poquito de ola pero pequeñita y aún así la embarcación se mueve muchísimo y entra agua en todo momento. Esto en un día de mala mar, o tras haberse lanzado a por el animal, en esas persecuciones, tiene que ser terrible. Si os digo la verdad, son momentos duros, son momentos impactantes. Impresiona mucho porque es un delfín al fin y al cabo. Y el ser humano, la realidad es que somos especistas. Nos da más pena ver cómo matan a un delfín, un perro, un gato, que un pez o un insecto, o por ejemplo incluso un tiburón. Nos da más pena un delfín que un tiburón, cuando los dos son esenciales para los ecosistemas marinos. Un delfín es uno de esos animales que impactan mucho ver cómo le matan, pero además hay otra razón también. Los delfines y estos mamíferos marinos son muy sociales y además muy inteligentes. Cualquiera de vosotros que haya buceado, ya sea con botella o en apnea, se da cuenta que esos animales tienen
unos conceptos familiares muy importantes de madre e hijo, de esas comunidades, de esas familias en las que se desplazan y en las que hacen sus travesías, y lo hemos visto realmente. Uno era más pequeño que el otro, no sé si han cazado una madre con la cría, pero iban las dos juntas o juntos, y después todo el resto de grupos ha quedado dando vueltas al barco. Estaban realmente jodidos. Se quedaban cerca, aleteaban, daban coletazos, y la cacería no ha terminado. Esto es caza de subsistencia, aquí se caza lo que se come y si hay animales se aprovecha. Están persiguiendo a la manada, que todavía sigue con sus lamentos, con sus penas, pero si pueden va a caer otro. De verdad que tremendamente interesante lo que hemos vivido en el día de hoy. Hay muchos aspectos además que me gustaría comentar. Primero, lo que ya decía, son imágenes impactantes, son imágenes muy fuertes y después hay diferentes roles dentro de la embarcación, diferentes momentos en el proceso de la caza. Por ejemplo, está el arponero en la proa, ahí en la punta de la embarcación. En la otra punta está el timonel manejando la dirección. Todas las personas que quedan entre medias en el centro de la barca son los vigías, están encargándose de ver por dónde sale el animal y con los brazos señalan al timonel, al que maneja el motor, hacia dónde girar. El arponero solo mira para adelante, centrado en la presa, siempre vigilando a ver dónde sale el animal. Una vez que lo localizan van a por él y es poco a poco, dar muchas vueltas. Han tenido suerte realmente pudiendo atrapar a la presa tan temprano. Han cazado 2 delfines súper rápido. Yo digo, esto es fácil, lo hacen de forma fácil. No. Hemos estado después horas en alta mar, horas dando vueltas. No es que no encontraran nada, los delfines estaban ahí, pero obviamente es un delfín muy rápido y para cuando querían saltar ya se habían ido, o incluso saltaban pero no acertaban. Además es muy peligroso, esta gente se juega la vida, literalmente se juega la vida cada vez que sale al mar. Un delfín pesa 200-300 kilos. El animal que sacaron ayer, las ballenas piloto, pesan 700 kilos, 800 kilos. Un cachalote se acerca a los 40.000 kilos, incluso 50.000 kilos. Dependiendo si es macho o hembra, están entre 20 toneladas y 40-50 toneladas. ¿Sabéis la fuerza, la potencia que puede tener un animal como ese? Por supuesto, muchos terminan con miembros amputados, terminan muertos, terminan ahogados. Es una profesión realmente peligrosa y en estos días vamos a intentar también conocer diferentes historias. Y es que aquí otra de las normas claras es que no se puede usar redes, trampas, ni siquiera caña de pescar. No sé, por ahí por las costas si vas a pescar peces, pero con estos grandes animales del mar, cañas, trampas, redes, prohibido. Lo único es cuerpo a cuerpo, saltar al agua con el arpón. Es lo único que se permite en este lugar. Son días que desgastan mucho. Así que tenemos que estar también listos para las próximas jornadas de cacería, porque vamos a seguir saliendo al mar y siempre a la espera de escuchar un grito, baleo. Cuando gritan baleo, significa que han visto una ballena o en sí han visto un cachalote. Lo gritan desde la playa, porque ya sabéis, las embarcaciones con motor están dedicadas a otros animales. Desde la playa hay también personas vigilando en todo momento y cuando avistan un cachalote gritan esa palabra, gritan baleo. En ese momento las embarcaciones a remo se preparan, así que descansar, rehidratarnos el cuerpo, reponer bien fuerzas y a la espera de la llamada. Hoy volvemos al agua y seguimos en busca de los delfines. Parece ser que es delfines lo que va a tocar hoy porque de nuevo están por todas partes, pero hoy estamos llevando una técnica diferente. Tienen unas redes donde se quedan atrapados los peces voladores. Esta zona está llena de peces voladores y los delfines comen de esos peces, entonces están siguiendo a la presa del delfín para que aparezca también el delfín y así poder atrapar al animal más grande. Le ropa kan berasa ni enana cara. Klientu ke pelang apa
Ada limusin ni kita itu filera musi dia apa gitu yang mana ya kalau pengalaman bahaya pe tukuri kota kelema pengalaman bahaya pe mungkin di belah kan saat konapi yang di program pe ya mungkin dari apa sih kita. Y bueno, hoy ha sido otro día físicamente devastador, otro día duro bajo el sol, abrasado en la cara, de las piernas, pero además sin recompensa. Como explicaba ya el capitán, no han conseguido cazar ningún delfín. Los hemos visto, pero han sido muy poquitos y, como digo, no han conseguido cazarlos. Se ha dado una situación curiosa, eso sí, no con nuestra embarcación, pero sí con otra de las que han salido, y es que se han visto rodeados por un tiburón blanco. Entonces no podían saltar al agua para cazar. Cuando hay tiburón blanco, si es otro tiburón, sí que pueden saltar. Con el tiburón blanco nunca saltan, las razones son obvias, pero sí que le intentan cazar, le intentan arponear desde la embarcación. Entonces también cazan tiburón blanco, pero si está el gran blanco, no saltan al agua. Esta profesión es muy dura, muy peligrosa. Hemos conocido muchas historias de cómo los cachalotes, eso sí, no aparecen tantos. Es muy difícil ver esos momentos, solo cazan unos poquitos en cada temporada. Dicen que solo con un coletazo pueden destruir la embarcación, también meneando la cabeza. Otras veces les arponean y bajan para el fondo y ¡boom!, revientan la embarcación. Son animales enormes, son animales poderosos, como ya decía. Muchos acaban muertos, muchos. Estamos hablando de que probablemente con el cachalote es con el que más peligro tienen. Otros muchos mueren simplemente aun con animales más pequeños porque la cuerda del arpón se les enreda por el cuerpo y acaban ahogados bajo el agua, pero cuando llega el cachalote es una batalla a muerte. Están prohibidas las disputas e incluso las palabras malsonantes en las embarcaciones, sobre todo en las de remo, ya que son embarcaciones sagradas. Y además los arponeros, estos cazadores de ballenas, no tienen sexo durante toda la temporada de cacería. Es lo que digo, estos componentes más espirituales que les llevan a siempre seguir unos pasos, unos procedimientos, siempre cuando salen a la mar, también cuando traen el barco de nuevo a su sitio protegido en estas chozas, repiten las mismas palabras como si fueran mantras que tienen aprendidos desde que son niños. Pero bueno, así es la vida, que hoy no han atrapado nada, pero hace 2 días atraparon 2 ballenas piloto y ayer 2 delfines. Así que están cocinando carne de delfín, una más fresca y otra que tenían ya un poco seca. Por supuesto, hacen un proceso de secado, a veces de ahumado, para proteger, para mantener en el tiempo estas carnes. Imaginaos cuánta carne tiene un cachalote, tienen que mantenerla tras el paso de las semanas. Entonces, bueno, hoy tenemos carne de delfín, de los de ayer, prácticamente fresca. Si tuviera que definir la carne de delfín de algún modo, al menos esta carne de delfín, porque tiene un día de secado, se cazó ayer, así que lleva secando un día. Fresca será de otro modo, cuando lleve seco varios días o semanas será de otro modo, también la hacen frita. Entonces, en este estado, al menos, y cocinada de esta forma, si lo tuviera que comparar con otra carne, con otro animal, diría con un vacuno. Con un vacuno cocinado también a la brasa, al fuego, durante bastante tiempo. De esto como si asas una chuleta bastante tiempo, que se queda ya un poco seca, que se queda oscura. Pues de textura, de sabor, creo que se parece bastante. Kamu de pege na pulau ini na pernah tua akal pi. Jadi lerabau kena kamaju kami yang dinami kami kaget kami di. Nah nafu kami na pege akhirnya gembira magur main bau pikir yang balik. Kamu mula gepak. Kasih menulang ke sampai yang remol ke kami seloro ke mie kopi magur main kopi kriong ulang balik. Ulang ke kami kriong balik pet. Kasih mira maju tetiri mi maju jawa. Pakom berada keruit pira geing benar. Akhirnya gue putus sampai. Hoy la verdad que en el pueblo hay un revuelo tremendo. Es como una ceremonia previa a las bodas. Y por eso está llegando gente desde otros poblados. Están reunidas por allí las mujeres, por aquí los hombres. Así que nos han liado. Hemos saludado y nos han invitado a una especie de vino local. Es como un destilado, suavito y bien bueno. Y esto no son las cartas que se meten en las botellas, sino que es un cigarro.
Esto dice que es como una hoja de las hojas, como un papel sacado de las hojas del vino, rellenado de tabaco. Está bueno. La realidad es que yo no fumo, ni he fumado en mi vida. El tabaco industrial no me gusta nada, siempre lo he odiado desde que lo probé hace muchos años, nunca he fumado. Pero cuando es natural, de poblados, de algunas comunidades tribales, sí que me gusta, el natural, el que es solo tabaco. Good. Buenos días, amanecemos tempranito por la mañana, como siempre realmente, y estamos en este caso en la Malera B, ya que este municipio se divide en A y B. La Malera A es donde estamos en este día a día con los cazadores, donde está la playa, y aquí en este punto B es donde hemos venido a un mercado tradicional, y es que hemos descubierto algo realmente interesante, que me parece realmente fascinante. Y es que los mercados por trueque yo pensaba que eran cosa del pasado, pero nos han confirmado que no, que aún se siguen haciendo, en este caso los jueves, en esta zona de la isla los jueves, pero están por toda la isla. Mercados en donde si tú no tienes nada para intercambiar también puedes pagar con dinero, pero lo normal, como ya digo, es el trueque. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este trueque? Pues igual que hace décadas, incluso que hace siglos, las mujeres de la costa, las mujeres de la malera, las mujeres de los cazadores vienen a intercambiar la ballena, los delfines, otros peces. Sin embargo, las mujeres de los poblados de la montaña y del interior vienen con fruta, con vegetales, con tabaco. Te cambio delfín por tabaco, te cambio zanahorias por ballena. Y así es que funciona este mercado, pero hay una curiosidad más. Aquí aún no ha comenzado, las mujeres tienen todo listo, pero aún no ha comenzado. Y es que tiene que llegar el hombre que dé la señal, con un silbido creo que es. Comenzamos. Y al final, a partir de esta impactante profesión, surgen otros tantos oficios, como los talladores de huesos y de dientes de estos cachalotes, delfines, tiburones. Hemos conocido ahora al hombre que se encarga de dar este tallado, después de utilizar toda su carne, incluso la piel, la grasa, ya que la piel también se deja secar para obtener el aceite, para dar un uso después a la piel después de su secado. Aun con eso también utilizan los huesos, como ya digo, adornos para las viviendas. Este hueso, por ejemplo, este diente es de cachalote, este sin embargo es de delfín. Encuentras viviendas cuya entrada está presidida por 2 cráneos enteros, por 2 calaveras de las ballenas, encuentras todo tipo de adorno. Recién llegábamos a la playa y el día se ha liado en un momento. Así son estas cacerías. Ayer 7-8 horas en alta mar y prácticamente no vemos un solo animal. Y hoy hemos llegado a la playa y de repente estaban trayendo 4 ballenas piloto, delfines, mantas, incluso un tiburón. No sé si era maco, un azul, porque lo he visto desde lejos, pero ahora mismo está la playa llena de animales y esto está siendo una locura. Ha sido la cacería de las cacerías. Entonces vamos a dejar que terminen con toda la actividad. Ahora viene todo el despedazado en la playa y a ver si podemos vernos con los niños que estén practicando, que estén entrenando para ser cazadores de ballenas, porque mañana volvemos a alta mar. Who want to be a whale hunter? Y bueno, en nuestro último día en la Malera, ya que hoy nos despedimos de este interesante lugar, único en el mundo, hemos vuelto a salir a alta mar. Horas hemos estado navegando, buscando estos grandes mamíferos marinos, también los tiburones, bajo el sol achicharrante de estas zonas del mundo. No han cazado nada, ni nuestro barco ni ninguna de las otras embarcaciones. Esto es realmente complicado. Por momentos estaban los delfines, además enormes delfines, recién 2 metros más adelante del arponero, pero si no están en el momento preciso, en el lugar preciso, ellos no saltan. Entonces, teniéndoles ahí como estaban, aquí la mayoría de días no se caza nada. Y los días que se caza, es cierto que ayer sacaron 4 ballenas,
ballenas piloto, pero hay que entender también que son 4 ballenas para unas 1500 personas. Y no para el momento, sino que la carne se seca y se va racionando durante semanas prácticamente. Bueno, es importante decir que oficialmente la caza comercial de ballenas es ilegal desde los años 80. La Comisión Internacional Ballenera es la que regula todos estos tratados de pesca y caza, y hay 3 países que no se adhirieron a esta prohibición, que son Noruega, Islandia y Japón. Y en estos años, desde la prohibición hasta ahora, se estima, según Sea Shepherd, que se han cazado unas 25.000 ballenas. Después están estos otros lugares donde no hablamos de caza comercial, sino de caza de subsistencia, como algunas zonas de la Siberia rusa, como Alaska, como Groenlandia, San Vicente y Granadinas, que es otro país, o por ejemplo las Feroe, que si bien es cierto que muchos lo conoceréis, esos días al año en los que se caza se acaba convirtiendo en una sangrienta masacre. Pero después en la práctica, por estar regulada por estos límites, por estas temporadas de caza, se sigue catalogando como caza de subsistencia. Entonces, ¿qué ocurre aquí en este lugar, en La Malera? Aquí realmente las cacerías de ballenas sigue siendo una gran batalla con estos animales marinos. Aquí los hombres se convierten en cazadores de ballenas, salen al mar para cazar estos grandes animales, pero realmente les temen. Les temen porque muchas veces son los hombres quienes acaban muertos. Como nos decían, con un ligero movimiento el cachalote puede destrozar las embarcaciones. Si no te mata el propio animal, te vas a ahogar en alta mar. Esta situación es completamente opuesta a todos esos países que hacían, incluso que siguen haciendo, una caza comercial, con tecnología, con barcos acorazados, enormes, en donde la ballena en sí no tiene nada que hacer, siempre va a acabar muerta sin ningún esfuerzo por parte del lado humano y además en cantidades muchísimo mayores. Lo que ocurre en los lugares donde está catalogado como caza de subsistencia es que existen unas cotas muy claras, está muy reglamentado y además se considera parte del patrimonio cultural y de la herencia de la tradición local. Y después, con estas palabras, yo no pretendo defender esta situación, simplemente quiero exponer los diferentes puntos de vista. Y es que por un lado es cierto que esas imágenes en los momentos de las cacerías, por lo menos para nosotros, son impactantes, seguro que también lo han sido para vosotros, pero después creo que queda claro que es una caza tan limitada que permite que se mantengan las poblaciones de estos animales. Además, solo se caza una presa, solo se hace daño a una presa, al animal que vas a cazar. Con esto quiero decir, hay otros métodos de pesca, como con redes, de arrastre, en donde te llevas los animales que quieres, y otros muchos más que se convierten en daño colateral. Aquí focalizas tu esfuerzo en, por ejemplo, un delfín, y ese delfín es lo único que matas, ese delfín. Y además es una muerte mucho más rápida que en otros casos, ya que es el arpón y al animal se le trae al barco y se le remata. Y luego también nos hace reflexionar acerca de la sensibilidad que tenemos con determinados animales. Es decir, nos puede doler mucho ver cazar a un delfín, pero bueno, también se matan vacas para la alimentación, o por qué un delfín sí y un atún no. Entonces, nuestra sensación personal, o por lo menos la mía, es que se nos han abierto más dudas que respuestas claras. Y hemos estado reflexionando también sobre cuál podría ser una salida para el futuro de esta comunidad, cuya economía está eminentemente basada en la caza de estos mamíferos marinos. Lo que se nos ocurre es, fijándonos en lo que pasa en otras zonas del mundo, como por ejemplo en Raya Ampat o en algunas regiones de América, poder transformar la economía local en algo enfocado al turismo, en este caso al turismo submarino, es decir, con escuelas de buceo, porque lo que hay ahí abajo es increíble. Hay una vida marina magnífica y es cierto que la cacería de estos animales aquí es esencial porque su dieta está basada en arroz y pescado. Y los vegetales que los consiguen a través de ese trueque con las poblaciones de las montañas, pero no son ganaderos, no tienen pollos, no tienen cerdos, no tienen vacas. Aquí esa proteína de los mamíferos la obtienen en sí de los mamíferos marinos. Pero sí que un turismo como lo que yo he visto en Baja California, por ejemplo, donde los pescadores devastaban los mares y además vendiéndolo a precio de nada, porque ellos seguían viviendo en plena humildad, por no decir pobreza, y ahora sin embargo están dedicados a este turismo, y ellos me lo decían, sacamos mucho más dinero, aunque lo hicieran por el dinero, sacamos mucho más dinero de un pez vivo que de un pez muerto. Pero sí que es cierto también, y esto debo recalcarlo, que las ballenas están en peligro a nivel mundial y por esto mismo están sumamente protegidas. Y es que estos grandes animales son fundamentales para el buen desarrollo tanto de la flora como de la fauna submarina.
Pero obviamente esto no son más que algunas reflexiones propias de Aníbal y mías, que no dictan ninguna sentencia, no damos orden de que aquí cambie nada, simplemente hemos venido a documentar una situación. Realmente es, como siempre, la propia población local quien tiene que decir un poco también respecto a su futuro. Entonces, estas son nuestras conclusiones. Nos parecía interesante también compartirlas con vosotros para conocer también incluso las vuestras. Y hasta aquí ha sido realmente. Nos despedimos de un viajazo. En mi caso, yo incluso me despido de este país, de Indonesia. Así que después de 5 pedazos de reportajes, nos volvemos, en este caso, para América. Así que gracias a todos y hasta la próxima.